Seguimos en UPAO Noticias, edición mediodía, son ya las 12:11 y tenemos ya en estudios al decano del Colegio de Economistas de la Libertad, el destacado economista Alejandro Inga Durango, para conversar sobre un análisis, un diagnóstico de cómo está, cuál es el impacto que genera en la región de la Libertad el caso de Odebrecht, aquí, repito, en nuestra región. Señor economista, buenas tardes, bienvenido, señor decano. Buenas tardes y bastante complacido de estar con ustedes en este canal como para conversar temas de actualidad. Como se ha mencionado, el tema de Odebrecht es un tema que está trayendo complicaciones a la economía nacional y a la economía regional, y creo que es importante hacerle conocer a la comunidad, a la sociedad, a los agentes económicos cuáles son los impactos de esta corrupción que se ha generado en estas empresas brasileñas en nuestro país. Claro. Básicamente, ¿en qué aspecto puntual es el que afecta mucho más a la libertad, señor? A ver, vamos a hacer un poco el contexto. Durante 3 años consecutivos, 2014, 2015 y 2016, la inversión privada, que es el motor de la economía, es aquel motor que genera crecimiento y genera empleo, se ha contraído. 3 años consecutivos la inversión privada en nuestro país ha caído. Eso para este año 2017 se esperaba que se recupere a una tasa de 5 o 6%. Pero al generarse todos esos problemas de Odebrecht, la inversión privada se ha paralizado. Y eso significa que va a afectar al país y a la región. Aquí tenemos en el caso de Trujillo, se ha paralizado lo que es el proyecto de la tercera etapa de Chavicoche. Así es. Entonces se estaba construyendo el embalse de Palo Redondo y se ha llegado a un 80% y ahí se paralizó. Se han quedado 1.500 personas sin trabajo y todo el efecto, todo el empleo indirecto que también generaba este proyecto. Entonces ese es el primer impacto y eso va a retrasar el programa de obras que se había contemplado para la tercera etapa, porque de ahí continuaba el canal madre de Moche hasta el Valle de Chicama. Entonces todo eso está paralizado y vamos a tener un impacto bastante importante en la economía de la libertad. Ahora, luego que pasen esas investigaciones, o va a seguir, porque imaginamos que es un proceso bastante largo de investigaciones, de indagaciones, etcétera, ¿qué es lo que correspondería hacer? ¿A una licitación, un concurso para ver qué otra empresa puede empezar a continúe con el trabajo? A ver, en estos momentos hay toda una controversia en cuanto a una adenda que ha planteado, digamos, la empresa Odebrecht para que el gobierno regional le reconozca porque no ha cumplido con lo que el gobierno regional tenía que haber puesto para que las obras se puedan realizar en el programa en el plazo establecido. Entonces hay toda una discusión en esa adenda porque son más o menos algo de $100 millones que se están pidiendo de gasto adicional. Que pedía Odebrecht al gobierno regional por haber incumplido su parte, lo que le corresponde. Entonces ahí está entrampado. Ahora, ¿de qué manera el gobierno regional puede relanzar el proyecto a otros postores? Creo que es muy difícil si no se soluciona esta adenda porque es parte del contrato. No se puede desconocer un contrato porque si se hace eso, Odebrecht puede acudir a organismos nacionales o también ir a organismos internacionales donde se garantiza la inversión privada. Creo que eso hay que manejarlo con bastante cuidado y el gobierno regional tiene que hacer esfuerzos como para solucionar lo más pronto posible esa controversia que hay en este momento. Bien, ahora solo queda en todo caso esperar a que se termine todo este proceso. Sí, pero no solamente hay que esperar, hay que... ¿Qué acciones habría que hacer? Claro, para que de esa manera, cuando más tiempo transcurre, significa que los costos y los intereses y las penalidades aumentan. Y eso es lo que las autoridades del gobierno regional no pueden dejar de esperar, solamente tienen que actuar. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que recomendar? Que de una vez resolver este pendiente de esta adenda. De hecho que sí, de hecho que en eso está, creo que el gobierno regional está coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones como para poder avanzar, pero se tiene que solucionar ese problema de la adenda porque ahí hay ciertas penalidades que Odebrecht está planteando que le reconozca, digamos, el gobierno regional por haber cumplido parte de su compromiso para avanzar la inversión. Ahora, ¿cómo ahora ya en el plano
de la credibilidad, de la reputación. ¿Cómo afecta eso también al externo, ¿no? El deseo, aspiración de empresas puedan venir a poder invertir en el país? ¿Cuál es el impacto? Claro, es un poco lo que te mencionaba. 2014, 2015, 2016, la inversión privada se ha contraído. Significa que menos inversión privada. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado en el país? Más o menos para que tengan ustedes una idea, la inversión privada estuvo creciendo en un promedio de 15-16% anual. Y de ahí se cae, 2014-15, tasas negativas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado como para que la inversión privada deje de darse en nuestro país? Y creo que eso viene del problema de Conga. Cuando el problema de Conga se generó en Cajamarca, el gobierno no hizo lo necesario para generar confianza en los inversionistas. El gobierno un poco quiso validar, digamos, el estudio de impacto ambiental que se había dado en el gobierno de Alan García, y el estudio que se hizo mencionaba de que la empresa estaba cuidando el medio ambiente. Frente a eso, el gobierno de Humala contrató a especialistas extranjeros que vinieron a nuestro país, hicieron lo mismo, validaron y encontraron que el estudio de impacto ambiental que se había hecho en el gobierno de Alan García estaba bien. Entonces, en vez de respaldar ese estudio, lo dejó ahí, y el proyecto de Conga no caminó. Y de ahí vino Tía María, entonces otros proyectos. Una serie de conflictos que afectaron la credibilidad. Afecta la credibilidad y la confianza de los inversionistas. Por eso que eso se refleja en el 2014, 2015, 2016. Este año, con un nuevo gobierno, se esperaba que este nuevo gobierno, digamos, genere la confianza y la credibilidad para que los inversionistas vengan, pero no ha sido así. Bueno, también ha afectado la parte de obras y después la parte de los fenómenos naturales que han afectado a la economía, pero hay que destrabar muchos proyectos, porque la inversión privada es lo único que puede generar un crecimiento sostenido en nuestra economía. Ahora, aprovechando su presencia en su calidad de decano del Colegio de Economistas, ¿en qué sectores necesitamos invertir más? Ha afectado mucho el fenómeno del Niño, como usted lo acaba de mencionar, el tema de Odebrecht, pero tenemos que hacer, no podemos esperar, como se dice, brazos cruzados, sino que hay que reactivar. ¿Qué sector urge reactivar para desarrollar la economía? En el caso de La Libertad tenemos una cosa bastante peculiar que nos preocupa. Tenemos un departamento de que su crecimiento, su desarrollo no es homogéneo. Tenemos la faja costera, donde hay un desarrollo importante, ahí se han instalado empresas en la jurisdicción del proyecto Chavimoche que están dinamizando el sector agroindustrial, pero en la zona andina del país, salvo la minería, no tenemos una actividad agrícola con muchos retrasos, con mucho tecnología muy atrasada. Entonces, y no tenemos una vinculación entre costa y zona andina, y creo que ahí es importante, respondiendo a la pregunta, hacer obra de infraestructura vial. Un país que no está integrado, o una zona, un departamento que no está integrado, no va a tener un desarrollo homogéneo. Hay muchos estudios que se han hecho a nivel internacional, y estos estudios demuestran que aquellos países, aquellas zonas donde tienen una buena infraestructura vial, son los países con mayor desarrollo o con más igualdad en los ingresos de sus habitantes. Y creo que eso es lo primero que debemos hacer. Infraestructura vial que nos permita integrar, que el productor agrícola pueda sacar sus productos al mercado de la costa, y también que empresarios miren la zona andina como una oportunidad de inversión. Si ahí no tenemos carreteras, no hay infraestructura de energía, no hay otro tipo, entonces los inversionistas se van a resistir, digamos, ir a la zona andina. Creo que la parte de infraestructura es importante, lo primero, lo más urgente. Después tenemos toda la parte de infraestructura de servicios, de agua potable, que mejoren la calidad de vida de la población, salud, educación. Entonces creo que ahí son las inversiones que se tienen que priorizar para mejorar la calidad de vida de la población. Claro. Y ya para culminar, señor Inga, creo que sigue pendiente, y no sabemos hasta cuándo, el tema del aeropuerto aquí en Trujillo, que también afecta mucho el sector economía. ¿Cómo está impactando también en un aeropuerto que no reúne las condiciones para que sea, como debe ser, un aeropuerto internacional? Así es, y no solamente el aeropuerto, que tú lo has planteado, pues, o sea, también tenemos el puerto de Salaverry. Igual, claro.
Es inconcebible, tenemos todo un conjunto de empresas que están orientadas a exportar sus productos al mercado internacional. Y es inconcebible que solamente exporten, no, ninguna empresa agroindustrial exporta por Salaberry. Por Salaberry solamente se exporta minerales y azúcar. Y todos los productos de agroexportación tienen que irse al Callao o a Paita. Y los productos frescos que necesitan, digamos, una infraestructura para que pueda llegar a los mercados, que podría hacerse por el aeropuerto, tampoco no lo hacen porque no hay aeropuerto. No tenemos puerto ni aeropuerto a disposición de la industria exportadora. Entonces, eso es lamentable, ¿no? Lamentable. Y algo que nos frena. Algo que nos frena el desarrollo, porque a una empresa le resulta mucho más costoso flete estar llevando los productos a embarcarse a Paita o al Callao cuando tenemos a Salaberry a unos. Y ese es un tema ya político, o sea, de decisión política. Es decisión política, eso, y eso el gobierno, bueno, ya muchos años el proyecto del puerto de Salaberry ya está en agenda, pero no se avanza. Y creo de que ese es un reto para las autoridades regionales que exijan que eso se concretice, para de esa manera generar mayor crecimiento, mayor desarrollo, mayor exportación, siendo La Libertad una zona agroexportadora por excelencia. Muy bien, entonces tarea pendiente para el gobierno de habilitar pues un puerto y un aeropuerto de nivel para que La Libertad pueda exportar como debe ser sus productos a mercados internacionales. Así es, así es. Muy bien. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes por la invitación y dar toda esa información. Claro, y seguiremos siempre en contacto porque es bueno estar actualizados en temas de economía, señor decano Inga Durango. Gracias. Gracias también. Hacemos una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias, edición mediodía.